Hola amigos, buenas tardes. Es una conversación un poco informal, pero que no deja de ser informativa porque como todo se produce y amerita su profundidad para que ustedes tengan toda la información de lo que está pasando, hay una información que ha sido noticia en las últimas horas y es vamos a decirlo así, la paralización de la emisión de los permisos de viajes que se otorgan tras el paro humanitario. Hay muchos titulares en la prensa. Hay titulares que dicen el paro humanitario ha sido suspendido. En fin, muchos, pero para frenar un poco la especulación e ir con lo que es noticia, está conmigo la abogada Rosalí Chaviano, que me ha dado un tiempito para hablar del tema. Abogada, gracias por el tiempo y la oportunidad. Un placer, Orián, siempre. Usted tiene mucha información precisa en temas migratorios, siempre me corrige cuando uno en su apreciación no está en la mejor posición de dar un tema, por eso me gusta tenerla. Entonces, quiero comenzar por allí. Hay muchos titulares en la prensa. Suspendido el paro humanitario, suspendido la emisión de permisos. ¿Qué es lo que realmente en este momento ha cambiado respecto al paro humanitario? Sí, lo primero es que el gobierno en sí no ha dado una información oficial hasta el momento de ahora. Realmente lo que sabemos son por los medios de prensa que han hablado directamente con ellos, pero en sí un aviso oficial no existe todavía. Ok. Entonces, la información que tenemos hasta ahora es que, como bien estaba diciendo Orián, lo que está en pausa en este momento temporalmente Ujú. son los permisos de viaje, las autorizaciones de viaje. Quiere decir que la interpretación de nosotros es que los formularios I-134A, que es el primer paso de este programa, continúan siendo procesados, continúan aceptando estos formularios I-134A, pero la segunda parte, que viene siendo más bien la del beneficiario, cuando está presentando su solicitud en CBP-1 para obtener este permiso de viaje y Claro. viajar a Estados Unidos, eso es lo que está en pausa en estos momentos. Claro, porque para aclararlo, primero recibe uno la aprobación de la I-130, que es la que te dice, bueno, ya tu parol ha sido aprobado, pero tú necesitas además un permiso de viaje, que es el que te hace efectivo ese traslado desde tu país, ya sea Cuba, Nicaragua o Venezuela, para llegar hasta acá, ¿no? O Haití. Sí, sí, y creo que muchas de las confusiones comienzan por las malas formas en que se dicen ciertas palabras en español que realmente no son los términos correctos. Y Ujú. entonces creo que la confusión comienza desde ese punto de vista, porque, por ejemplo, hay personas que me dicen, pero es que ya yo tengo el parol aprobado, eso me va a afectar. Entonces, lo primero es entender que el primer paso no se les aprueba un parol. Ese primer paso realmente es el formulario I-134A, Ujú. el cual es simplemente que el gobierno está confirmando que la persona de apoyo patrocinador tiene suficientes fondos para poder apoyar a ese beneficiario. Claro. Pero el hecho de que tengan esa confirmación no significa que ustedes tienen un parol aprobado. Entonces, el hecho de que ustedes tengan un permiso de viaje y una autorización de viaje no significa que ustedes tienen un parol tampoco. El parol en sí se le da a la persona cuando entra por el aeropuerto y les dan el parol, le dan ese documento. Entonces, la parte que está suspendida, una vez más, es la emisión de los permisos de Claro. viaje, pero los demás partes del programa en sí, ellos no han dicho que va a ser Ok, suspendida. ok. Entonces, la primera pregunta que hago, si yo soy una persona que recibí la aprobación de mi 130A, ¿no? Es el nombre de la planilla, I-130A. 134. Y 134, gracias, de la I-134. Y ya tengo mi permiso de viaje. O sea, ya yo lo tengo. ¿Qué debería hacer? ¿Esto me afecta? No. ¿O sí? No debería afectar a la persona que ya tiene la aprobación de la autorización de viaje. Realmente la información que tenemos hasta ahora solo es hasta ese punto de no tenerlo, de esperar. Las personas que se encuentran esperando por el permiso de viaje sí son afectadas. Las personas que ya tienen el permiso de viaje deben de continuar dejándolos entrar a los Estados Unidos.
Ok, es decir, que vamos a recapitular para que usted no caiga en pánico. Si usted ya tiene su I-134 aprobada, tiene su permiso de viaje, pues planifique lo más pronto posible antes que cualquier cosa cambie y llegue a Estados Unidos. Ojo, esto lo digo yo porque me parece que inmigración, mire, hoy es viernes y no pensábamos que íbamos a tener esta información, ¿no? Y salió, Claro. entonces por eso es importante. Si usted está esperando por el permiso de viaje, creo que va a tener que tener un poco más de paciencia porque todavía no tenemos claro hasta qué punto va a afectar respecto a los tiempos. Sí, en los anuncios y la información que nos han dado, realmente el gobierno de cierta forma está planteándolo como que es una pausa pequeña, es la forma en que lo están planteando, de que va a ser lo más corto posible, pero la realidad es que realmente con el gobierno nunca se sabe lo que ellos consideran una pausa pequeña, lo que ellos consideran rápido, porque al final del día lo que vemos es que está fuera de las manos de ellos, de la forma que todo Claro. va saliendo, está fuera de las manos de ellos, porque constantemente nos están diciendo de que ellos no tienen suficiente personal, suficientes oficiales para revisar los formularios I-134A, y entonces están creando esta pausa en estos permisos de viaje para ir y regresar a estas confirmaciones que ellas ya tenían y repasar y revisarla. Entonces, Ujú. eso quiere decir que va a añadirle trabajo a estos oficiales que ya de por sí no podían con lo que tenían. Entonces, esa es una de las preocupaciones que diría más grande como abogada de migración, de que realmente cuán realista realmente es el hecho de que va a ser Claro, rápido. Si claro, ellos, quienes van a hacer los que van a hacer esta revisión, van a ser los mismos oficiales que ya no pueden hacer las revisiones claro. mensuales de por sí, van a ser otros oficiales, quienes van a Ujú. ser, y entonces eso es lo que realmente nos puede guiar Claro. a, ok, va a ser una pausa pequeña, una pausa Cosa mediana, grande. pausa grande. Claro. Y por otro lado, la información que daba, por lo menos Martín Noticias, que fue el primer medio que sacó esta información, era que esto era debido a información de fraudes, ¿no? ¿Han tenido ustedes información de esto o simplemente lo que ha salido en prensa? En sí, no sabemos oficialmente qué es lo que el gobierno está diciendo al fraude, pero sí sabemos, y creo que lo hemos hasta hablado nosotros en Ujú, video, ujú. del fraude que existe en este programa. El fraude no es nuevo, el fraude en cuanto al tema, este tema del fraude desafortunadamente no es nuevo. Sabíamos que existían formas en que las personas estaban cometiendo fraude, lo cual no debe ser así, no se debe hacer. Pero lo que sí es un poco frustrante es el hecho de que esta es la justificación que nos están dando para poner una pausa al programa ahora en esta parte de la segunda etapa, la cual la realidad es que lo que sí nos habían reportado y nos estaban reportando ya desde hace meses, Claro. y sé que Orián sabe sobre esto, Ujú. es que existen tantas demoras en los permisos de viaje. Muchísimo, sí. Entonces, ahora, aparte que ya existían demoras en los permisos de viaje, ahora son pausa total. Claro, Y lo que sí, el efecto que sí vamos a ver aún con esta pausa, cuando ya quiten esta pausa de suspensión, ujú. es de que esto va a causar muchísimo más demoras en los permisos de viaje. Le pregunto, si yo tengo pensado patrocinar a alguien, ¿sigo con el proceso o espero? ¿Qué es la recomendación que se le puede dar a una persona? A este punto es hacerlo, Ok, porque la realidad es que la primera etapa no sabemos si esta persona va a claro, ser el 50% aleatorio, 50% claro. cronológico. Pero si pasa ese obstáculo, que es un obstáculo grande, que realmente Entiendo. le den una confirmación a ese primer paso, entonces va a caer en esta gran línea de espera, de que cuando quiten la pausa, vamos a ver cómo es que ellos Claro. van a procesarlo cronológicamente Ujú. como debe ser, Sí, o van a procesarlo al igual que estaban diciendo con la claro. I-134A, cronológicamente 50%, Y al azar, 50% aleatorio. aleatorio, exactamente. Bueno, abogada, en su teléfono, su número de contacto por si alguien tiene alguna duda o tiene planes de solicitar a alguien, porque como usted lo ha dicho, aproveche el tiempo y hágalo, donde lo pueden contactar. Al bufete el 305-518-9779.
Perfecto, le agradezco. De todas formas, le agradezco que mantengamos el contacto porque si esto cambia, se desarrolla alguna información, pues nos volvamos a conectar y la gente tenga pues la respuesta a estas inquietudes que surgen a esta hora. Repetimos, lo que está frenado, me puede interrumpir en este momento, es el otorgamiento de nuevos permisos de viaje. Esto porque están haciendo una investigación por presuntos fraudes, es lo que dice la prensa. Y si usted está esperando, pues tenga paciencia porque en este momento ese permiso de viaje va a tardar un poquito más, ¿correcto? Es correcto. Perfecto, muchísimas gracias a todos y bueno, feliz tarde. Gracias, abogada. Gracias. Vale.